¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a traer el paso número 1 para poder hacer ese cambio de vida para todos los que queráis vivir en un entorno diferente, partiendo de la base de comprar un terreno y qué tipos de terrenos tenemos en España y concretamente en Cataluña, la zona que al final yo, digamos que lo he sufrido un poquito más o lo voy a sufrir un poquito más. Y antes de seguir con el vídeo, os pediría que si os gustan mis vídeos, les deis un buen like, os suscribáis y los compartáis, ya que os aseguro que para cada uno de ellos el tiempo y dedicación es una locura. En este mismo los micrófonos inalámbricos no me están funcionando, así que lo voy a tirar con el móvil directamente, además de tenerme que ir a un entorno adecuado para grabar. Mejorará en cuanto ya vivamos en el terreno, pero sin complicarme mucho más en explicaros mi vida, pasemos directamente a hablar sobre los tipos de terrenos que tenemos en España y lo más importante, para qué es cada uno de ellos, qué requisitos tienen y sobre todo qué impedimentos tienen. Los terrenos al final tenemos tres tipos, esos tres tipos son los urbanos, los urbanizables y los rústicos, ¿vale? Dentro de los rústicos tendríamos también los no urbanizables, etcétera, pero como grandes pilares tenemos esos tres, los urbanos, los urbanizables y los rústicos. ¿Qué diferencia tenemos entre esos tres? Os preguntaréis, porque al final, si los que os mola este mundillo habéis pipeado un poquito en portales inmobiliarios, habéis consultado por pueblos y demás, habréis visto seguramente que la diferencia para empezar en precio es abismal. Abismal hasta el punto de que un terreno urbano tranquilamente podéis encontrarlo por 180.000 euros, depende del municipio, podéis encontrarlo por 120.000 euros, 200.000, depende, ¿vale? Es muy variable, también los hay de 60.000 y al final eso ya es un indicativo de por qué hay diferencias, ¿no?, entre un tipo de terreno y otro, el precio. Un terreno urbanizable os podéis ahorrar bastante dinerillo en comparación con el urbano, pero evidentemente no os voy a decir precios porque al final, como veis, la horquilla es enorme, pero podemos hablar ya pues, de 50.000, 80.000 euros, 100.000, depende de la zona, incluso pueden ser un poco más, depende de municipios. En Barcelona, por ejemplo, es muy caro, etcétera. Y luego los rústicos, pues podemos encontrar, y os lo digo literal, desde 3.000 euros tranquilamente, terrenos con muchos metros. Muchos metros, hablo que a lo mejor 6.000 metros cuadrados os puede costar 3.000 euros. Tengo algunos en favoritos guardados por si me caliento el día de mañana. Y claro, dentro de esa diferencia de precios diréis, vale, pero aparte del precio, ¿alguna diferencia habrá? Pues precisamente por eso la horquilla de precios es tan variable, ¿no? Un urbano, al final tenéis que tener en cuenta de que normalmente ya se sitúa dentro de un municipio, ya sea un pueblo, una ciudad, una aldea, un concello, depende de donde viváis, y tiene como importante los suministros, o al menos el punto de suministro para poder hacer la conexión, ya tenga acometida o no, ¿vale? Pero sí que tenéis el acceso a ese enganche a red eléctrica general o al agua o gas o lo que se tenga en esa zona, ¿no? Otro punto importante es que el terreno urbano ya tienes, digamos, todos los permisos previos necesarios pues, para poder realizar una construcción. ¿Significa eso, vikingo, que tú compras un terreno urbano y ya puedes construir? No, evidentemente. Tú tienes que hacer un proyecto, visarlo mediante un arquitecto por el Colegio de Arquitectos y una vez visado pides la licencia de obras en ese municipio, pagas esa licencia que puede ser en unos precios muy variables y siempre se hace sobre lo que se llama el PEM, ¿vale? Es el proyecto visado, el proyecto de ejecución de material, y a partir de ahí tú ya podrías iniciar lo que es la construcción. ¿Qué pasa? Que entre una cosa y otra depende mucho del municipio, ¿vale? Pero solamente lo que es el permiso y licencia de obras, hay municipios que tardan un mes, porque son pequeñitos, pueblecitos, como puede ser mi caso, y hay pueblos o ciudades que pueden llegar a tardar año y medio, incluso 2 años, ¿vale? Como la ciudad que yo vivía hasta ahora, que puedes tardar entre año y 2 años. Es una locura. Eso para tú, teniendo ya el proyecto realizado, y ya solamente pedir licencia para poder empezar a construir, no significa que empieces a construir. Así que para que veáis un poco ya estos tiempos en un terreno que ya de por sí te están permitiendo hacer esa construcción, ¿no? Y diréis, vale, ahí tenemos un terreno urbano, ¿vale? Terreno listo, digamos, para construir, evidentemente teniendo en cuenta esos matices, ¿no? De que aún necesitas cierta burocracia para poder construir, no puedes llegar ahí y hacer lo que te saca a ti del pito. Pasemos al segundo pilar, los terrenos que son urbanizables. ¿Qué significa esto? Son terrenos que sí te van a permitir construir, pero no actualmente. Es decir, es un terreno que cabe la posibilidad de que en el periodo de 1, 2, 5, 10 o 50 años puedas construir. ¿Quién te va a dictar eso?
el ayuntamiento, y aún así no tienen por qué darte una fecha exacta, porque al final puede ser todo muy variable. Variable, ya os digo, puede pasar de 1 año, 5 años a 50 años, es una locura. Entonces al final, ¿por qué veis un precio tan bajo? Pues precisamente por eso. Y dices, vale, pero hostia, igual me compensa porque me compro un terreno urbanizable, me ahorro una pasta porque me ha costado, me lo invento, 10.000 euros, y luego resulta que en cuestión de, yo qué sé, 2 años ya puedo construir. Sí, podría darse el caso. Normalmente 10.000 euros no te vas a ahorrar. Si te ahorras, realmente sería bastante más. Pero aún y así os digo que es jugársela mucho, porque además luego tenéis unos costes asociados que con un terreno urbano no lo tienes. Un terreno urbano, como os decía, tú al final tienes ya una acometida de agua, una acometida de luz, que normalmente ya lo tienes ahí previsto, ¿no? Es simplemente hacer el empalme, llamar a la compañía, que eso lo comentaremos en otro vídeo, y tú ya puedes conectarte. En un terreno urbanizable, todos esos costes de hacer acometida de agua depende de ti. Es decir, ese municipio puede tener un punto de enganche a 500 metros y por tanto tú tengas que meter desde tu casa hasta ese punto de 500 metros lo que es la red eléctrica. Estamos hablando que fácilmente 500 metros te puede suponer unos 15.000 euros solamente la acometida. ¿Tienes luz con eso? No, eso es la acometida. Luego tienes que hacer lo que es la instalación previa para poder suministrar red eléctrica a tu casa. Es una burrada, ¿vale? Entonces al final, sí, un terreno urbanizable os puede salir más económico, pero tiene riesgo temporal, os vais a mucho tiempo para poder empezar a construir, y 2, tienes que asumir todos los costes de urbanización de esa zona. Es decir, no solamente la acometida que os estoy comentando, solo de luz, luego agua, gas, y pensad que tampoco tenéis alcantarillado, por ejemplo. No quiero mezclar temas, ¿vale? Pero por ejemplo, mi terreno es urbano y dentro de urbano también hay diferentes fases. Ahora os lo comento. Urbanizable. Urbanizable al final, pues lo que os comento, tenéis que asumir todos los costes del entorno. Acometida, alcantarillado cuando llegue el momento, algún tipo de coste os van a repercutir seguro, y al final todo eso, más que aún no tenéis una previsión de tiempo para poder empezar a construir, para mí, bajo mi punto de vista, es un follón. ¿Se puede hacer? Sí, si no tienes ninguna prisa, o es como una segunda vivienda, etcétera, y no tienes ninguna prisa, ¡ueva! Y que me caigo. En hacerlo, pues ningún inconveniente. Pero si como yo tenías una cierta prisa o que tenías ganas de empezar a mover todo el meollo, pues evidentemente esa diferencia es a considerar. Y luego ya por último entraríamos en la parte de los terrenos rústicos, ¿vale? Que aquí es cuando os he dicho al principio de que al final tenéis lo que es el rango general, que es España, al menos donde yo vivo. Evidentemente lo que es Latinoamérica, además no voy a entrar porque si no ya conoces toda la normativa, es una locura. Pero si nos centramos en España, luego además en Cataluña, en la comunidad autónoma donde vivo yo, ya también hay unos matices, ¿no? En Cataluña, ¿qué te dicen? Bueno, un terreno rústico al final es un terreno que habitualmente está destinado a un tipo de explotación agrícola, por ejemplo. Ya pueden ser campos de cultivos, de olivos o de lo que tú quieras, ¿vale? O sea, al final lo que es el tipo de cultivo nadie va a entrar, pero sí que hay o debería haber previamente ya una explotación agrícola en ese sentido. ¿Qué pasa? Aquí hay gente que se acoge, y que en Cataluña está permitido, no es el resto de España, en que tú un terreno rústico, si hay una edificación, como lo que aquí en Cataluña le llamamos masías, el resto de España hay muchas zonas como País Vasco y demás que le llaman caserío. Si tienes algún tipo de edificación de este estilo que está, aunque esté medio derruida, ¿vale? En condiciones lamentables, pero que hay una cierta estructura, te permiten hacer una rehabilitación de esa edificación, como digamos para preservar esa cultura de la zona y por tanto no perderlo. En esos casos concretos sí que te permitirían hacer una casa, pero siempre respetando lo que es el entorno, y normalmente te ponen limitaciones tanto en altura como en entorno. Es decir, si tú tienes un perímetro de esa casa que tienes que rehabilitar, no puedes hacer más extensa esa zona. Si tú tienes una casa a punto de derrumbarse con, yo que sé, 80 metros cuadrados de perímetro, pues no te van a dejar meter 120, tienes que limitar a esos 80. Y luego te pueden limitar en altura. Si una altura, 2 alturas, eso ya depende mucho del municipio. Entonces ya veis que aquí hay cositas a tener en cuenta, ¿no? En terreno rústico además también os pueden permitir tener una caseta chiquitita, típica, pues para guardar herramientas o maquinaria y demás, pero hablamos no de casetas pequeñitas de 10 metros cuadrados, de 20, cositas así, donde además muchas veces no tenéis lo que son los suministros. Evidentemente no tienes una red eléctrica o no tienes suministro de agua y demás. A ver, hoy en día es verdad que tenemos ciertos elementos, ¿no? Pues para evadir un poquito todo esto, en el sentido de que tú puedes tener una batería portátil,
una batería con placas solares y con eso tienes red eléctrica. Pero no tener agua, por ejemplo, ya es un hándicap. Entonces al final yo creo que esta decisión de coger un terreno u otro, aparte de ser consciente de dónde estáis metiendo, es interesante saber con quién te metes. Es decir, yo con mis hijos, que quiero, pues, digamos, tener una vida tranquila y darles una educación y demás, yo prefiero tener esos servicios básicos, pues en mi caso de agua y red eléctrica, que es lo que tenemos. Ya os explicaré en detalle lo que vamos a hacer en la casa y qué elementos vamos a tener y demás. Pero bueno, como previo, ¿no? Que al final la situación de cada uno es un mundo y considero que todos esos requisitos pues hay que tenerlos en cuenta y el entorno se adaptará más o menos con lo que cada uno necesite, ¿vale? Básicamente esto. Ahora que tenemos los 3 terrenos definidos, los 3 pilares de terrenos definidos, quiero concretaros de que, aparte de que entraremos en algún vídeo también, de qué consideraciones previas deberéis tener a la hora de escoger un terreno u otro, debo deciros que, por ejemplo, los terrenos urbanos, porque a mí me ha pasado particularmente, y hemos tenido que batallar, entre comillas, o no batallar, adaptarnos a eso, es que dentro de tener un terreno urbano, es decir, con todos los servicios y que puedes construir sin problema y toda la historia, es recomendable siempre que reviséis el plan urbanístico. ¿Por qué? Porque en el caso mío, siendo un terreno urbano, estamos en lo que se llama fase 3. ¿Fase 3 qué significa? Pues que el pueblo está dividido como en 3 fases, ¿vale? Donde cada fase tiene unos requisitos, ¿vale? ¿Qué significa fase 3? En nuestro caso, estamos en una parte del pueblo, por llamarlo de alguna manera, o sea, sí que es un pueblo, pero es como especial. Yo he encontrado un pequeño paraíso, la verdad. Está en una zona donde da a un valle y entonces esta fase 3 lo que hace es poner muchas limitaciones o condiciones o características de cómo puedes construir la casa hasta el punto de que te limitan en todos los sentidos. De tu terreno, te permiten construir únicamente un 5% como construcción, para que no se vea un casoplón enorme. Te ponen límites laterales donde no puedes estar cerca de la linde de tu terreno, es decir, te acotan en cuanto a extremos derecho e izquierdo, y además te ponen limitaciones desde el eje de la carretera, que esto sí que es habitual, ¿vale? Normalmente os dicen que para construir tienes que dejar pues 4 o 5 o 6 metros desde el eje central de la carretera, empezaría tu muro, y de ahí otros metros para empezar tu casa. Pero es que en este caso, además te pone limitación no solamente a partir de dónde empieza a construir tu casa, sino que te pone limitaciones de hasta dónde puedes construir tu casa. ¿Qué implica todo esto? Pues precisamente lo que implica es que estás supeditado a que tu casa tiene que hacer unos metros concretos y en un espacio concreto de tu terreno, donde si te parece bien, perfecto, y si no, es lo que hay. Hostia, vikingo, pero eso significa de que tu casa está atada a lo que el pueblo quiere. Pues sí, sí, pero sí que es verdad que tienes cierta libertad, porque por ejemplo, aunque te acotan, o nosotros nos acotaban en movimiento de tierra, con los límites de altura y de bajada de la tierra que ya hay, ¿vale? O sea, podemos hacer movimiento de tierras, pero te acotan qué alturas puedes subir y bajar. También te dicen cuáles son los metros máximos de altura que puede hacer tu casa. Entonces tú ya puedes jugar un poquito más con que si quieres una casa de una sola planta o quieres una casa de 2 plantas, por ejemplo. Entonces, aunque a ti te dejen un espacio acotado en cuanto a superficie, sí que puedes hacerlo más alto en cuanto a altura, ¿no? Entonces son los juegos un poquito que puede hacer cada uno. Nosotros hemos conseguido finalmente acotarlo todo a una sola planta, no queremos escaleras, pensando un poco en el día de mañana, y son cositas que ya os he explicado en otros vídeos, pero para que veáis que podéis jugar un poco y sobre todo, muy importante, que no solamente es quedarnos con que el terreno es urbano. Sí, es urbano, pero es que es muy importante consultar, aparte de que es urbano, dentro del municipio, cómo puedes tú actuar dentro de ese terreno urbano, que aunque tengas servicios básicos, pues evidentemente tienes unas limitaciones a tener en cuenta, ¿no?